Vamos a presentar el trabajo práctico número 2 para la materia Taller de Investigación de la Comisión 3, Grupo 3, para la licenciatura de Ciencias Naturales del nivel primario. Bien, vamos a tener en cuenta primeramente el diseño cuasi experimental, en donde la hipótesis que podemos destacar o que realizamos, dice: la diversidad de los recursos tecnológicos utilizados en las prácticas de enseñanza en el área de ciencias naturales ayuda a las y los alumnos a internalizar conocimientos adquiridos y afianzados, es decir, los recursos tecnológicos en el contexto educativo. Se tuvo en cuenta una muestra con segundo grado, con una cantidad de 18 alumnos. Bien, la situación problemática elegida fue la número 4, que dice: los recursos con los que el profesorado cuenta para la enseñanza de las ciencias naturales se han diversificado con la aparición de recursos audiovisuales, computadoras con acceso a Internet, software educativo, unidades didácticas y paquetes de actividades experimentales. Entre otros, estos materiales, junto a los libros de texto, suelen incorporarse en la práctica educativa de manera similar, casi exclusivamente centrados en la búsqueda bibliográfica en el área de ciencias naturales. El clásico manual permanece en las distintas versiones, parece no ser desplazado de su lugar curricular determinante en las prácticas de enseñanza de ciencias naturales. Bien, en base al diseño experimental, ¿sí? Hacia el diseño experimental se dividió el grupo en dos grandes grupos, ¿sí? El grupo A trabaja solamente con el manual de gobierno en las páginas 102, 103, 104 y 105. El grupo B se les presentarán diapositivas y videos de situaciones problemáticas y se recreará lo vivenciado en trabajos experimentales a través de, por ejemplo, terrarios, acuarios, simulaciones. Se evaluarán los resultados con el grupo experimental y con el grupo control. Se tienen en cuenta las siguientes preguntas investigables. ¿Qué sucede si se reitera la experiencia cambiando los recursos entre ambos grupos? ¿Los recursos tecnológicos agilizan el trabajo de los estudiantes? ¿De qué manera? ¿Qué recursos tecnológicos se utilizan para aprender? ¿Qué ventajas genera el uso de los recursos tecnológicos? ¿Qué recursos tecnológicos utilizan los docentes en sus prácticas? ¿Para qué tipo de actividades didácticas utiliza el material impreso, el manual? ¿Qué tipo de actividades utilizan los recursos tecnológicos? Asimismo, obtenemos las siguientes variables: tipos de actividades experimental, diseño libre con materiales de medición, relacionales, etc. Consignas de actividades abiertas y problematizadas, lectura compartida y modelos, módulos de clase, tipo de actividades en las que utilizan los manuales, recursos tecnológicos que utilizan, frecuencia del uso de los recursos tecnológicos, dependientes, rendimiento escolar y producciones de trabajo. Bien, vamos a tener en cuenta los siguientes instrumentos para poder realizar la recolección de datos, ¿sí? ¿Qué se tienen en cuenta? Las carpetas de los alumnos, el registro de observaciones individuales y o grupales, planillas y de seguimiento, registro de asistencia, encuestas y evaluaciones, ¿sí? Se tuvo principalmente que elegir el eje en el cual se va a trabajar esta experiencia, en donde se elige el eje de los seres vivos, la diversidad de la unidad, interrelaciones y cambios. El contenido es la diversidad animal, diversidad de estructuras utilizadas en el desplazamiento con relación al ambiente donde viven. También se tienen en cuenta estas actividades, es decir, que se les va a dar en la primera clase el grupo A que lean las páginas 102 y 103 del manual, lectura compartida. En el inciso B, responder las siguientes preguntas, va a ser un trabajo individual. ¿Cómo se trasladan los animales en la tierra, en el aire y en el agua? En el inciso B, realizar las actividades de la página 102, un trabajo individual.
En el inciso D, dibuja un animal que se traslade en la tierra, en el aire y en el agua. Todos estos son trabajos individuales. También en el grupo B se les da las siguientes actividades. Pensamos y compartimos, que esto va a ser entre todos, los siguientes animales pueden. El león puede correr bajo el agua, un pez puede volar en el aire, un ave puede saltar, correr, caminar por la tierra. ¿Por qué no pueden? Y van a responder las siguientes preguntas, perdón. ¿Qué les sucedería? ¿Son importantes cada parte del cuerpo? ¿Por qué? En el inciso B, mirar con atención el siguiente video entre todos. ¿Sí? En este link, bueno, en este icono se encontraría el video sobre la iguana. Y acá, por ejemplo, vamos a hacer otras actividades para responder entre todos. ¿Qué problemas tenía la iguana? ¿Cómo son los animales? ¿Por qué no se desplazan? ¿Recuerdan los animales del video? ¿Cuáles y por dónde se desplazan? Dibuja un animal que se traslada en la tierra, aire y agua y pega uno de los 3 afiches. Explica tu elección, qué parte utiliza para desplazarse y cómo se desplazan. En el inciso D, escribe en tu carpeta, los animales de la tierra pueden, los animales en el aire pueden y los animales en el agua pueden. Estas actividades son en relación a la observación del video. Para esto nosotros después tendremos en cuenta todos estos instrumentos de recolección de datos. Nos va a permitir organizar la información y colocarlas en gráficos de barra y realizar lo que es una conclusión final. Bien, ahora se hace lo que son los cambios de los recursos en ambos grupos. Es decir, que ahora el grupo B va a prestar atención a la lectura de las páginas 104 y 105. 2 va a resolver la actividad de la página 105 y 3 va a comparar las respuestas con tus compañeros. Perdón. En el grupo B, ya en la segunda clase, este grupo tiene salidas al Museo de Ciencias Naturales de la provincia de Salta. En él podemos observar los 4 ambientes que presenta la provincia, como así también los animales que viven y sus características. Acá se les va a dar una guía para completar en el buceo. Previamente tiene que haber, hemos visto actividades en donde ellos hicieron una previa, después hay durante la salida y después hay otra después de la salida. Bueno, ellos van a completar estas actividades también, o sea, van a completar este cuadro teniendo en cuenta los siguientes incisos, cómo es el lugar, de dónde viven, partes del cuerpo, cómo se desplaza y dibujar en lo posible un animal de la tierra, en el aire y del agua. También van a realizar esta actividad y se realiza en el terrario o en el acuario a partir de la elección de tu animal, como así también una ficha con la que las características vistas, cómo se desplazan, dónde viven, cómo son, etc. Exponer esto en la cartelera. Esta actividad es la que mostré hace rato en relación al completamiento del cuadro comparativo. También en el grupo B se va a tener en cuenta esta tabulación en donde ellos en la clase 1 se va a marcar el interés, la participación, mucho, poco, nada que tuvieron el grupo A y el grupo B con relación a las actividades. Esa actividad la va a hacer el docente, lo mismo que esta. Se va a tener en cuenta la clase 2, las asistencias, la resolución de las actividades en primer momento antes de hacer el intercambio y luego de hacer el intercambio, ¿sí? Siempre si lo hacen solo o con ayuda. Después vamos a tener en cuenta el diseño cualitativo, el problema. Este es nuestro problema. La diversidad de los recursos tecnológicos utilizados en las prácticas de la enseñanza en el área de ciencias naturales ayuda a las y los alumnos a internalizar conocimientos adquiridos, a afianzarlos. Los objetivos que se tuvo en cuenta. Comparar cómo influyen en los diversos recursos y el manual en los 2 grupos durante el desarrollo de las actividades. Describir las experiencias, reacciones, comportamiento de ambos grupos en el momento de cambiar los diversos recursos con el manual y viceversa. En la segunda clase, comprender e interpretar los resultados obtenidos a partir de los recursos didácticos planteados y en el momento de intercambiar. Acá mismo vamos a tener en cuenta
Lo siguiente para la recolección de datos: observación participativa, registro anecdótico, grabaciones, diarios de campo, etcétera. Entrevista, conversación formal, informal con los o las alumnas y el o la docente. Análisis de los documentos, apoyos en la observación, carpeta, carteles elaborados por los alumnos, fotografías y propuestas pedagógicas, y también la estadística descriptiva. Asimismo, nos vamos a hacer las siguientes preguntas de investigación. Ambos grupos se relacionan de la misma manera al usar diferentes recursos al momento de realizar las actividades. ¿Cómo se comportan los o las estudiantes al momento de realizar las actividades con recursos tecnológicos? ¿Cómo reaccionaron ambos grupos al momento de cambiar los recursos? ¿Qué tipos de comportamientos tuvieron cuando el grupo salió al museo? ¿Influyó en el desarrollo de las actividades el uso de los recursos tecnológicos? ¿Cómo? Y posteriormente a esto vamos a tener modelos de entrevista que vamos a usar la grabadora, alumnos y grupos. ¿Te gustan las clases de ciencias naturales? ¿Por qué? ¿Cómo sería tu clase ideal? Describir cuál de las dos clases te gustó, por qué. El docente, ¿qué tipo de recursos usa en ciencias naturales? ¿Qué tenés en cuenta al momento de elegir un recurso? ¿Hiciste algún curso que esté relacionado con la didáctica? En las instituciones suelen acompañarse entre colegas o equipos directivos para realizar los diferentes recursos que a utilizar. ¿Crees que sería necesario? ¿Por qué? Este es un modelo de entrevista para el alumno y para el docente. Acá, en base a esto, se va a hacer un análisis también de los documentos, ¿sí? Por ejemplo, el cuaderno del alumno. ¿Está explicitado las actividades que van a realizar? ¿Hay evidencia en las aulas sobre actividades trabajadas, muestras de murales, trabajos o maquetas, fotografías, videos, etcétera? En las propuestas pedagógicas, ¿hay variedad de recursos? ¿Cuáles? ¿Llegó a utilizar todos? ¿Por qué? ¿Sí? Todo esto nos va a permitir realizar siempre un análisis para luego dar una conclusión de la temática. Perdón. Bien, y esa sería toda nuestra exposición. Les damos muchas gracias y espero que les guste a nuestros compañeros, que puedan poder visualizarla, y al profesor. Les damos las gracias. Gracias a todos. Hasta luego.